Eh, realmente daban ganas de seguir cantando, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Digo, qué privilegio que Dios le dejó a la iglesia el poder alabarle, el poder cantar con sentido, el poder adorarle con el entendimiento y en orden. Y realmente eso es muy disfrutable, ¿no? Y eso edifica nuestra alma, eleva nuestro espíritu y decimos, qué privilegio poder estar en la familia de Dios, ser parte del pueblo de Dios y saber que Dios está por encima de todas las cosas. Quiero traer los saludos, por supuesto, de Elizabeth, que está allí escuchando, siguiendo la transmisión. Y bueno, agradecida por sus oraciones, ya va despacito ahí. Y también contenta y con gozo en el corazón por lo que estamos viviendo como iglesia, también de poder ver que la obra de Dios se expande, porque en definitiva para eso está la iglesia, entre otras cosas. Y saben que estaba pensando, a veces uno quiere decir cosas, pero tiene miedo de decirlas y que caigan mal, o se malinterpreten. Pero creo que esto se va a interpretar correctamente. ¡Qué bendición es poder ver una extensión de la iglesia, no por división, sino en paz! ¿Se entiende esto? No por división, sino por extensión, como Dios lo mandó. Y hermanos, esto es un gran privilegio. Un privilegio que habla de la unidad, que habla de lo que Nelson decía en la Cena del Señor, la paz. Y eso pone paz en nuestros corazones. Y por supuesto, quizás algunas caras no las veremos tan asiduamente, pero sabemos que están bien y están haciendo lo que Dios quiere. Y por supuesto que nos seguiremos viendo y compartiremos actividades en conjunto. Y el tema es que allí en Progreso haya un lugar como otras iglesias, pero un lugar más que pueda la luz del Evangelio brillar con fuerza. Y ese es un gran compromiso que los hermanos tienen. Y eso es lo que debería ser con la obra de Dios en todas partes del mundo. Y gracias a Dios porque en muchas partes del mundo la extensión de la obra de Dios es así, con iglesias que mandan misioneros a radicarse en un lugar. Como fue en este lugar hace 60 años atrás, un grupo de hermanos que sale de la iglesia de Reducto a hacer horas felices aquí en el barrio. ¿Verdad? Y así se empezó. Y ahí apareció Nelly, a los pocos años. Y yo no lo quería quemar, porque me decía, uy, ¿cuántos años tiene? Pero aquí tenemos a Daniel Cardacho, que de niño también ahí, ¿verdad? En Manantiales y esta Capitán Lacoste, cuando la hora feliz se hacía. Y las iglesias que se nacieron a traer el trabajo con los niños. Y hace poco hemos recibido en nuestros celulares un pequeño video de esos coches bíblicos de hace un montón de años atrás. Y un paréntesis, ¿no? Pero el segundo coche bíblico que se mandó ese pequeño video, hay una foto que está Donald ahí con un grupo de niños, en donde hoy hay miles de personas, es en la Laguna de la Bandera. Imagínense lo que era eso 60, 70 años atrás. Y ahí es la obra de Dios que va recorriendo, va llegando a diferentes lugares, va encontrando hombres y mujeres que dicen, estoy dispuesto a que me utilices ¿para qué? Para llevar el Evangelio. Y qué privilegio que es eso. Y con esto podríamos mencionar un montón de ejemplos de cómo la obra de Dios se expande. Y la obra de Dios es un imperio que va conquistando terreno en el terreno espiritual.
Y hermanos, es una gran responsabilidad que tenemos aquellos que seguimos acá, aquellos que siguen en progreso y aquellos que seguirán en otros lugares. Lo más importante es mantenerme firme en los caminos de Dios, haciendo la voluntad de Dios y dándome cuenta que el tiempo de la venida de Cristo a buscar a su iglesia se acerca. La venida de Cristo está muy cerca. Después vendrá el final del mundo, un montón de años después. Pero lo que los cristianos tenemos que esperar, y aquellos amigos que nos visitan y aquellos que están escuchando por internet también les decimos, les saludamos y gracias por acompañarnos de diferentes lugares, algunos que han escrito ahí. Cristo viene. Y eso es el mensaje. Eso es lo que nos sostiene. Por eso la iglesia está abierta. La iglesia no se abre para amontonar gente. Permítanme esta expresión que no es muy, no es muy delicada. La iglesia se abre para decirle a la gente que Cristo viene otra vez a buscar a su iglesia. Y hay que estar preparado para ese momento. ¿Cuándo será? No sabemos. La cuestión es que en base a algunas cosas que nos enseña la Biblia, el mundo está demostrando que la venida de Cristo se acerca. A buscar a su iglesia. Y su iglesia son todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, que han pedido perdón por sus pecados, que han cambiado el rumbo de su vida. Antes sin Cristo se iban al infierno. Ahora, desde el momento en que reconocimos nuestros pecados y reconocimos que el sacrificio de Cristo en la cruz, esa sangre derramada en la cruz fue para limpiar nuestros pecados, nuestro corazón de todos nuestros pecados, y nos arrodillamos en humildad delante de Dios y reconocemos a ese Dios, nuestro destino eterno cambia rotundamente. Antes íbamos al infierno, ahora esperamos a Cristo que vendrá a buscarnos para llevarnos a estar con Él. Algunos han pasado la eternidad individualmente, se han enfrentado con ese tema de la muerte, que es para el cristiano es un cambio de estado. Hoy estamos acá. Cuando llegue ese momento estamos en la presencia del Señor. Y eso nos motiva, eso nos alienta. Y son palabras que nos dan fortaleza para seguir, de ver que seres queridos que se fueron antes, los vamos a encontrar otra vez. Pero qué glorioso será ese día, cómo me gustaría pasar esa oportunidad, ese momento, ¿no? No irme solo. Qué lindo sería que Cristo nos venga a buscar y que tuviéramos ese privilegio, ser esa generación que puedan ver a ese Cristo que viene a buscar a su iglesia para llevarnos a esos lugares que Él ha preparado para nosotros. Yo quiero eso. ¿Cuándo será? No lo sé. Pero quiero vivir esperando eso. Ahora, hermanos, yo puse acá un pequeño título, una nueva iglesia en un viejo salón. Porque el Salón de Progreso debe tener unos 40 años más o menos, ¿no? Debe ser unos 40 años porque cuando se inauguró yo tenía 15, aquella ida a Buenos Aires fallida, ¿te acordás, Nelson? Es una historia entre 3 o 4. Por eso me quedó siempre eso. Y yo tenía 15 años ahí, así que más o menos 40 años tiene ese local. Que bueno, por diferentes razones, la iglesia se cerró. Y esa es una nota triste. Y no entraremos en detalles. Pero lo que quiero decir es que todas las iglesias corren ese mismo problema, ese mismo riesgo. Y tenemos que cuidar que eso no pase. Y los hermanos que van a Progreso ahora, como iglesia independiente, tendrán que cuidar, permítanme esta expresión que es media fuerte, no repetir la historia. ¿Se entiende? No repetir la historia. Sino que se pueda escribir una historia que la iglesia pueda permanecer fuerte, cumpliendo sus propósitos, llevando el Evangelio, alcanzando a aquellos que necesitan a Cristo, hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia y ser una iglesia fuerte, firme en los caminos de Dios. Cuando pensaba en este tiempo,
vino a mi mente un pasaje, porque uno no puede no hablar de Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, cuando piensa en extensión de la palabra de Dios, en lo que es el Evangelio. Y quiero que me acompañen a leer ahí en Hechos capítulo 16. Vamos a ver unos versículos. Hechos capítulo 16. Tenemos algunas personas que están acá entre nosotros por primera vez. Bienvenidos. Esperemos que estén disfrutando de este tiempo. Recordame el nombre de ustedes, por favor. Ernesto y Lorena. Ernesto y Lorena y Efraín. Bueno, bienvenidos. Que el Señor les bendiga mucho. Llamó al teléfono ahí que está en el cartel ahí. ¿Alguien más que esté por primera vez acá? Ahí tenemos a... ¿por primera vez? Bueno, acá ella es una fiel seguidora de todas las transmisiones. Así que bueno, ¿cómo es tu nombre? Marinel, que siempre está de allá de Dolores. Así que bienvenida, bueno, físicamente. ¿Y por ahí? Rubén y Nancy. Ustedes son de Progreso, ¿no? Ahí está, yo los vi ayer por allá también, así que, bueno, bienvenidos. Y acá también hay otra... ¿Tu nombre es? Natanael y Fabiana también. Son, ahí está, hijo y nuera. Muy bien. ¿Me quedó alguien más, no? Qué bueno que es esto. Que la casa de Dios esté abierta para que la gente pueda venir y disfrutar de la comunión. Y miren, Hechos capítulo 16, versículo 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Este es un pasaje que tiene mucho contenido, pero simplemente quiero destacar un par de cosas. La extensión de la iglesia. El evangelio corría. Y allí estaban los apóstoles llevando no solamente el evangelio, sino las ordenanzas. Las ordenanzas, dice ahí el versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. ¿Dónde están esas enseñanzas? ¿Están dónde? Están acá. Claro, en aquella época no la tenían impresa como la tenemos ahora. Era una iglesia que estaba naciendo y allí estaban los apóstoles, los ancianos en Jerusalén, donde era la cuna del Evangelio. No es Roma la cuna del Evangelio, ¿eh? No se confundan eso. Donde nace el Evangelio es en Jerusalén. La obra de Cristo en la cruz fue en Jerusalén, fue en la tierra de Israel. Y en base a las enseñanzas que Jesús había transmitido a ellos y a los apóstoles a través del Espíritu Santo, iban dejando las ordenanzas y las iglesias iban siendo ¿qué? Confirmadas. Y hermanos, algunas características, dice versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos. Ahí estaba Timoteo, un hermano que estaba allí, no digo desapercibido, pero estaba en ese montoncito que Pablo y Silas lo detectan y dice, quiero que él venga conmigo. Y se suma. Y juntos siguen el recorrido, llevando ese mensaje a otras iglesias. Y esto es una enseñanza muy linda.
Nadie puede hacer la obra de Dios en forma solitaria. No es el apóstol Pablo solo, sino el apóstol Pablo siempre estaba acompañado. Y buscaba hermanos fieles, espirituales, que les ayuden a ¿qué? A llevar ese mensaje, a llevar adelante la iglesia. Y esto es un desafío para todos también. La iglesia de Manga, como la iglesia de Progreso, como todas las iglesias, necesitan hombres y mujeres espirituales, dependientes de Dios, para llevar adelante ¿qué? La Grey. Un liderazgo que busque a Dios, no un liderazgo perfecto. Un liderazgo que busque a Dios. Y ese es todo un desafío para las dos iglesias ahora. Para nosotros que quedamos acá, para reforzar ese liderazgo, y también para los que van a Progreso, para, con Nelson al frente, ¿para qué? Para ir armando un equipo de trabajo. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero tienen que ser hermanos, como tiene esta característica, daban buen testimonio de él, los hermanos. Quiso Pablo que fuese con él. Qué bueno que es esto. Para entregar las ordenanzas, y así las iglesias iban siendo confirmadas. Grupos de hermanos, el evangelio crecía, corría, se convertían, conocían a Cristo. Y bueno, ¿pero cómo funcionamos? Bueno, aquí están las ordenanzas. Una iglesia, para saber cómo tiene que funcionar, es lo que está acá en la Biblia. Lo que está fuera de la Biblia no es ordenanza de Dios. Una iglesia que nace, que crece y que se expande. Ahora, con un propósito. Vamos a Hechos capítulo 2. Ahí al comienzo de la iglesia. Hace un tiempo atrás estuvimos viendo algunas cosas de esto. Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos varios propósitos, podríamos decir acá, por lo menos 5, para mencionar rápidamente. Una iglesia que crece, este primer discurso de Pedro. El versículo 40 dice, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Este mensaje fue dicho hace casi 2,000 años atrás, o más de 2,000 años atrás. ¿Hoy lo podemos aplicar? El mensaje de Dios, de la Biblia, sigue siendo el mismo. Sed salvos de esta perversa generación. Y el propósito de la iglesia es que se abra para anunciar acerca del amor de Dios y vivir lejos, cuidándonos, saliendo de esta perversa generación, porque sabemos cómo está nuestra sociedad hoy en día, ¿o no? Sabemos la pérdida de valores, sabemos la violencia, sabemos la degradación que hay a nivel familiar. Y no voy a poner ningún ejemplo, pero en estos últimos días hemos sido bastante estremecidos por cosas que pasan. Y quiero decirles algo, hermanos. Yo sé que lo saben, pero siempre es bueno recordarlo. Esto no lo arregla ningún político, Porque ahora parece que estamos inundados en un sistema que nos quieren hacer ver que esto, lo otro, aquello, esto. Esto no lo arregla ningún político, no lo arregla ningún sistema político. Todos los sistemas políticos han fallado y seguirán fallando. Así que, hermano, no te pelees por eso, pues no vale la pena. No vale la pena. La exhortación de Dios es,
Sed salvos, ¿de qué? De esta perversa generación. Porque sea quien sea, esté quien esté, la generación es perversa. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. Está lejos de Dios. Y este es uno de los propósitos que tenemos como iglesia, anunciar un mensaje para que la gente que está perdida en el pecado, que se arrastra, que vive siendo castigada por Satanás, arruinada, sumergida moralmente, y peor todavía, muchas veces siguiendo religiones que no les sirve para nada. Por eso la iglesia tiene que estar y ponerse de pie para anunciar, Dios te ama, hay un mensaje de amor, hay un mensaje de otra nueva oportunidad, hay una forma de disfrutar la vida cerca de Dios, en comunión con Dios, que es el propósito para el cual Dios nos ha creado, al hombre y a la mujer, para estar en comunión con Él. Y qué privilegio tenemos, hermanos, de estar sentados en un banco de una iglesia, que puede ser cualquiera, pero si tenés a Cristo en tu corazón, si realmente has abierto tu vida a Cristo, si alguien está aquí en esta noche y Jesús no es tu Salvador, quiero decirte, te falta lo más importante de tu vida. Aún no has conocido el amor real. El amor real es el amor que Dios envió a su Hijo a aquella cruz para sufrir por amor a ti y a mí. Y que no me pide ningún sacrificio, no me pide ninguna obra, no me pide ningún dinero para conseguir cosas. Dios me pide un corazón que realmente se humilla delante de Él y reconoce, soy un pecador y Cristo murió en la cruz por mí. Y su amor es tan grande que yo lo quiero tomar en esta noche y quiero que ese Dios sea algo experimental en mi vida. Hoy sigue siendo la misma exhortación. Dice así que versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Privilegio y pico, ¿no? Pero saben, hermanos, ayer se bautizaron 2, ahí en Progreso. Si nosotros hiciéramos la cuenta de cuántos se convierten por día en el mundo, nos sorprenderíamos. Nosotros a veces tenemos la visión un poco limitada al lugar donde nos movemos. Pero hermanos, gracias a Dios que hay miles y miles en el mundo que cada día entregan su vida a Cristo. Que cada día pasan por las aguas del bautismo. Que cada día fortalecen y hacen crecer la iglesia. Porque, interesante, que desde que la iglesia nació, ha sido el único imperio en toda la historia que siempre creció. Nunca se detuvo la iglesia. La habrán perseguida políticamente, habrán guerras, un montón de cosas, pero hermanos, la iglesia, el creyente, el mensaje que se predica, sigue creciendo. Y es más, la pandemia de la cual hoy estamos cumpliendo 2 años, no dijimos nada, no celebramos nada. 2 años desde que empezamos, ya estamos a punto de tirar el bozal este. La pandemia ha hecho crecer la iglesia. Hay mucha gente que empezó a buscar a Dios dándose cuenta que se creía tan fuerte, pero sin embargo algo tan sencillo le podía truncar su vida. Dios sigue estando en control. La iglesia sigue creciendo. Y cuando una persona recibe a Cristo, en su corazón hay consecuencias. Y por eso las consecuencias del mensaje es un cambio rotundo en su vida. Abel ayer hablaba de eso en el bautismo. Cambiar. Antes trabajaban y adoraban a los ídolos. Ahora trabajan y adoran a quién, a Dios. Y una definición que me gusta, un concepto que me gusta de la palabra conversión es volver atrás. Porque cuando una persona se convierte, ¿qué hace? Recupera la relación con Dios que había perdido por el pecado. No me convierto en un marciano,
Me convierto en un hijo de Dios. Antes me iba al infierno, ahora voy al cielo. Recuperé esa comunión que el pecado había hecho que yo perdiera. En algunos ámbitos dirían, ¿verdad que hacerle un amén por esto? Decir, gloria a Dios, hermanos, de que ese cambio fue tan profundo que cambió el destino eterno. Y eso es un testimonio público. Y eso hace que la iglesia crezca. Pero rápidamente, versículo 42 nos hace pensar en cosas que tenemos que tener presente como iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Saben, el funcionamiento o la marcha de una iglesia, podríamos decir, se define de acuerdo al apego que tiene a las enseñanzas de los apóstoles, a la obediencia que tiene. Muchas veces, ser fiel a lo que la Biblia enseña no es muy atractivo para la gente. Porque en ningún lado la Biblia dice, da 10.000 pesos que te vas a sanar. ¿Dice eso la Biblia en algún lado? No dice eso. En ningún lado la Biblia dice que todo me va a ir bien cuando yo obedezca a Dios. En la obediencia está la bendición. Sí, sin duda, Dios me va a bendecir, pero muchas veces el bien y la bendición de Dios no es lo que yo quiero, ¿o no? No es lo que a mí me gusta, no es lo que a mí me agrada. Pero una cosa es tener presente siempre, que la voluntad de Dios en nuestra vida es lo que nos forma como personas y como creyentes como Dios quiere. Por eso, enseñar todo el consejo de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero también hay una palabra acá que es tremenda y yo no quiero profundizar demasiado por el tiempo, pero dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza y en la comunión. Miren, hermanos, la comunión es algo muy importante. Y yo quiero decirle por lo menos 3 cosas que tenemos que tener bien presente, hermanos en Progreso, hermanos en Manga, hermanos en la iglesia en el mundo. Bueno, como que me escuchara todo el mundo, no, digo, se te fue la moto. 3 cosas importantes con la comunión, hermanos. Primero, cuidarla. No estamos descubriendo la pólvora, pero a veces nos olvidamos. Cuidarla. Podría nombrar un sinfín de cosas que pueden pasar o se pueden hacer para no cuidar la comunión. Pero no las vamos a mencionar. Simplemente pensar en que yo tengo que cuidar la comunión. Y hermano, cada uno sabe de qué manera uno cuida la comunión con los demás. ¿Cómo cuidamos la comunión en nuestro matrimonio? ¿Cómo cuidamos la comunión con los hermanos en la iglesia? Orando unos por otros. Llamando a ver cómo estás. Golpeando la puerta, aunque a veces no te anuncies antes de ir. A veces algunos dicen, no, que voy a ir a visitarlo. Y no digo por el caso nuestro, digo en general. Capaz que molesto. Y si vas a un lugar y no te pueden recibir, ¿cuál es el problema de darte media vuelta e irte? Ninguno. Si estás haciendo un servicio espiritual, no va a pasar nada. Ahora, quizás llegás a la casa de alguien que está solo, de alguien que está triste, y capaz que compartiste 5 minutos y cambiaste la vida, la semana de esa persona. Cuidar la comunión. En segundo lugar, construir la comunión. La comunión ya está hecha, ¿verdad? Está hecha por el Espíritu Santo, por la obra de Cristo en la cruz. Pero yo tengo el privilegio de poder, ¿qué? Construirla, hacerla crecer.
Y la Biblia me enseña un montón de cosas que yo puedo hacer para hacer crecer la comunión. Si yo quiero ser el número uno en la congregación, el más importante, el que todo el mundo me reconozca, ¿les parece que eso ayuda a construir una comunión? No. Eso destruye la comunión. Pero cuando hay un espíritu humilde, cuando hay un espíritu de servicio hacia los demás, cuando hay un espíritu de estar dispuesto para bendecir y para servir a otros, esas son cosas que construyen la comunión. Y lo otro que quiero mencionar, hermanos, que son cosas muy unidas: cuidarla, construirla y fortalecerla. Fortalecer la comunión. Todos sabemos que a veces, espiritualmente hablando, mi comunión con Dios capaz que no está muy fuerte. ¿O no es así? A veces pasamos por momentos en que estoy más cerca del Señor y a veces momentos que estoy un poco más lejos. O me pasa a mí nomás. Nos pasa a todos esto. Pero yo tengo que fortalecer mi comunión con Dios, ¿cómo? Estando a solas con el Señor. Y hermanos, miren, esto creo que es directamente proporcional. En la medida en que yo tengo una fuerte comunión con el Señor, voy a poder cuidar, construir y fortalecer la comunión con los hermanos. Si yo no construyo, no fortalezco y no cuido la comunión entre los hermanos, es mentira que tenga una comunión fuerte con Dios, una comunión profunda. Porque lo primero que me va a hacer Dios es que bendecir y cuidar a los hermanos. Por eso, hermanos, dentro de la iglesia, estoy hablando para la iglesia, esto es fundamental para que una iglesia no se cierre, para que la iglesia no muera. Y muchas iglesias han muerto, han desaparecido porque no se cuidó la comunión, porque no se fortaleció la comunión y porque no se construyó una comunión, por más que ya estuviera hecha. Dice el partimiento del pan. Compartían el pan. La cena del Señor que celebramos en la reunión anterior. El venir a los símbolos nos acerca a nosotros, ¿o no? Porque cuando teníamos el tiempo de la pandemia y veníamos 4 o 5 acá y se transmitía por internet y habían un montón de hermanos celebrando la cena en su casa, espiritualmente estamos unidos, es verdad. Pero no es lo mismo, ¿no? Pero cuando venimos acá y acá está el pan y están los símbolos, ¿eso qué? Nos acerca. Y siempre me imagino esto, me gustaría hacerlo, ¿no? Capaz que alguien se puede hacer, porque hoy en día hay tanta cosa en la tecnología que se puede hacer. Digo, pero a veces pienso, qué bueno sería tener una proyección, una mirada del mapa y ver de cada punto, de cada lugar que los creyentes salen de su casa y van yendo para acá y toman un ómnibus, el auto para acá, y llegan acá. ¿Me entienden lo que digo? ¿Qué es lo que nos trae? El pan. ¿Qué es lo que nos trae? El participar de los símbolos. ¿Qué es lo que nos trae? Nos trae juntos ¿qué? Cristo. Y eso es, hermanos, qué bueno que estamos en una iglesia donde la cena del Señor tiene su lugar importante. Y que no perdamos esa buena costumbre. Un tiempo especial para estar a solas con el Señor, como iglesia. Porque eso nos une y nos ayuda en el compañerismo. Y algunos autores también dicen que esta expresión podría trasladarse un poquito más a la comunión con los creyentes afuera, cuando hermanos se invitan a compartir un tiempo y comen algo juntos y disfrutan de la comunión, que eso es bueno, eso es sano. Eso tiene que ver también con la tarea pastoral. Esta es una responsabilidad para los hermanos del Progreso también, ¿eh? La visitación, la tarea pastoral, el cuidar, todos. Cuando alguien está desanimado y vemos que no viene, estar cerca para poder animarle y para poder ayudarles. Dice versículo 43, y sobrevino gran temor sobre ellos,
y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este versículo me hace pensar, eran hechas por los apóstoles, no por aquellos que se convertían. Y Dios estaba fundando su iglesia. Ahora, sin entrar en mucho detalle, simplemente esto me hace pensar en una cosa. Hay cosas en la iglesia que son responsabilidad del liderazgo, ¿o no? Sí. Hay cosas que son responsabilidad del liderazgo. ¿Cuál es el rumbo de la iglesia? Es responsabilidad del liderazgo. La enseñanza de la doctrina es responsabilidad del liderazgo. Decisiones sobre disciplina y sobre otro tema es responsabilidad del liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el liderazgo tiene que cumplir su función y los miembros también cumplir la suya. Y si Dios te llama a ser liderazgo, esta es una responsabilidad muy grande. Ahora, si Dios no te llama a ser liderazgo, no creas que sos menos que el que llamó. Sos totalmente igual que todos. Lo único que cada uno tenemos un rol diferente. Porque a veces puede estar en nosotros el querer ser. Pero hay que ver para qué Dios nos llama y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y ya se me fue el tiempo. Pero el versículo 44 dice, y todos los que habían querido estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y le repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, estaban juntos, pero había una fuerte comunión. Para que Dios añada cada día a los que han de ser salvos, hay que estar juntos, pero en comunión. Porque podemos estar juntos, pero no estar en comunión. ¿Se entiende esto? Cuando quizás hay alguien, 2 o 3, que están juntos, pero se corta el ambiente en una tijera. Eso no es comunión. Y hermanos, todos somos responsables de esto. De que haya una buena comunión y que vamos a estar juntos. Para que la iglesia sea un lugar que donde cuando alguien viene, encuentre un ambiente y dice, yo quiero volver a este lugar. Yo quiero volver. Y ese ambiente se genera. Y hermanos, que tanto Manga como Progreso y todas las iglesias puedan ser lugares donde el que viene se sienta bien. Animado, bienvenido, un ambiente de paz. Sobre todo, se pueda sentir la presencia de Dios. Y por último, dejé ahí una de las cosas que no mencioné, del versículo 42. Que lo quise dejar un poco por último para que lo tengamos presente, porque creo que es lo fundamental. No sé si lo fundamental, digo, pero es algo muy importante que muchas veces descuidamos. Y es, perseveraban, dice ese versículo, en el partimiento del pan y ¿en qué? Y en las oraciones. La oración. Capaz que no es tan así, pero voy a decirlo para que quede gráfico. A veces podemos pensar, hoy es miércoles, a ver, tercer miércoles, hoy es oración. Hoy no voy. No sé si alguien pensó así alguna vez. Pero algo debe haber. Porque lamentablemente muchas veces los días que es reunión de oración es cuando menos hermanos están para orar. Hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Queremos ser una iglesia que crezca? ¿Una iglesia que dé lucha en el mundo espiritual? Hay que orar.
Y no es la oración solamente en la iglesia, sino es la oración ¿dónde? En casa. Y muchas veces los tiempos de oración en la iglesia son el reflejo de los tiempos de oración en casa. La iglesia necesita orar. Y decíamos ahí al principio, qué privilegio poder cantar y poder alabar y como estamos, podíamos ir un rato más. La iglesia, Dios la ha hecho para que alabe su nombre. Y dice ahí el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios. Y caerle bien a los demás. ¿Qué concepto tienen de ti, en tu barrio, en tu trabajo? ¿Cómo le cae tu persona? Y capaz que a veces los molesto, y lo molestás porque yo soy cristiano y le tiro el evangelio continuamente. No. A veces hay algunos que deberían callarse. A veces, si mi testimonio, mi estilo de vida no respalda mis palabras, no estoy haciendo bien. Y esto es que en favor con los demás. Un buen testimonio que pueda estar avalado por buenas palabras. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Una iglesia de puertas abiertas. Una iglesia que recibía. Una iglesia que conquistaba y personas conocían a Cristo. Hermanos, tenemos este desafío como iglesia. Gracias a Dios por ese trabajo que se hizo ahí en Progreso, como decíamos, de hace 11 años atrás. Hoy podemos decir, Dios ha sido fiel. Y hermanos, queremos nosotros ser fieles a Dios. Y le decía a los hermanos, hace unos días estamos hablando allá, miren, la obra de Dios se hace con los que están, no con los que dicen que están. ¿Se entiende esto? Miren que es muy diferente hablar. El tema es que cuando hay que estar, hay que estar. Y el domingo de la mañana quiero dormir un rato más. Y bueno, para estar en la escuela dominical. Y estoy cansado. Y sí, estás cansado. Gracias a Dios que muchos, Nelson, Hilda, mis padres que están acá, que son de aquella época también, no se fijaron en el cansancio de la mañana. Sino como muchas veces les dije, mi padre me sacaba a las 7 de la mañana para venirse en ómnibus de Progreso para estar acá a las 9:30 de la mañana. Y podría contar otros tantos ejemplos de hermanos que están acá, que su cansancio lo llevaron ¿a dónde? A la cruz, porque ese cansancio vale la pena invertirlo en lo que es eterno. ¿Cuánto cansancio hay en el mundo en cosas que no sirven para nada? Inclusive creyentes que se cansan en cosas que quedan acá. Queridos, es un gran desafío que tenemos. La obra de Dios se hace con los que están. Con los que abren su corazón y dicen, Señor, heme aquí. Yo quiero que vos me utilices para tu gloria. Quiero terminar por acá, porque si no... Hay tanto para decir de este pasaje, pero tengo que terminar. El desafío queda ahí.